Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el acoso laboral. La Ley 1010 del 23 de enero del 2016 habla sobre el acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generan desmotivación en el trabajo e inducen a la renuncia del mismo. El acoso laboral puede darse desde las siguientes modalidades: maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. El maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultraje que lesione la integridad moral o los derechos de la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. La persecución laboral es toda conducta cuyas características de reiteración o evidencia de arbitrariedad permiten inferir el propósito de incluir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descualificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. La otra es la discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con prejuicio para el trabajador o el empleado. Constituye acciones de entorpecimiento laboral, entre otros la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, destrucción o pérdida de información y el ocultamiento de información. La inequidad laboral es la asignación de funciones o menosprecio del trabajador. La desprotección laboral, toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Entonces yo les voy a hablar sobre el mobbing. La primera aplicación del término mobbing en el entorno laboral se dio durante la década de los 80, de la mano del psicólogo y profesor de origen alemán Heinz Lehmann, 1932-1999, que inició una investigación sobre este tipo de comportamientos en el lugar de trabajo. Bueno, también les voy a hablar sobre las nuevas formas de acoso laboral. Entonces está entre compañeros de trabajo, extendiendo un falso rumor sobre el otro compañero. Entre las formas de acoso laboral clásicas encontramos conductas como amenazas verbales, agresiones físicas, extender falsos rumores para perjudicar a la víctima, burlarse de la víctima tanto en público como en privado, asignar a la víctima tareas humillantes, absurdas o demasiado exigentes para su capacidad, entre otros. Bueno, también les voy a hablar sobre los tipos de acoso laboral. Existen diversos tipos de acoso laboral en función de la posición jerárquica de los acosadores y de los motivos que hay tras el acoso. En función de la relación jerárquica entre víctimas y acosadores. Ejemplo, debossing. Una de las formas más peligrosas de acoso laboral. Lehmann fue el primero en establecer una clasificación laboral del acoso en función de la relación jerárquica entre víctima y acosador, estableciendo las tipologías vertical, horizontal, acoso vertical o bossing. Se produce cuando el maltratador se encuentra por encima de la víctima a nivel jerárquico, es decir, cuando uno o más jefes aplican acoso laboral sobre uno o más subordinados. Acoso horizontal. Se da cuando los acosadores o tratadores
se encuentran en la misma posición jerárquica que la víctima, es decir, no son compañeros de trabajo. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el acoso escolar, que lo podemos definir como el maltrato físico y psicológico que recibe un niño por parte de otro o pues de sus compañeros del colegio, el cual se comportan con él cruelmente, en el cual lo someten y lo asustan. Podemos encontrar unas características del bullying, el cual incluye conductas de diversas naturalezas, en las cuales están las burlas, las amenazas, las agresiones, aislamiento sistemático, entre otros. También originan problemas que son repetidos y prolongados pues, por cierto tiempo. La víctima generalmente desarrolla miedo y rechazo, sufre violencia, pérdida de confianza en sí mismo y tiene disminución en el comportamiento escolar o en el rendimiento académico. Disminuye la comprensión moral y tiene dificultad para lograr ciertos objetivos. También podemos definir que hay diferentes tipos de bullying. Entre ellos podemos encontrar el físico, en el cual se caracteriza generalmente por empujones, patadas, agresiones con diferentes objetos, etc. Tenemos el verbal, en el cual podemos ver lo que tiene que ver con los insultos. Psicológico, que minan la autoestima pues, del individuo que es víctima del bullying. Y social, que aíslan a la víctima de todas las personas o del grupo de su colegio. Y dentro de las consecuencias del bullying podemos encontrar que la víctima del bullying se encuentra sometida a mucho estrés, le da demasiada ansiedad y depresión, en algunas ocasiones puede ocurrir hasta el suicidio, somatizaciones que tienen que ver con todos los trastornos psicológicos de la persona y tiene problemas en la socialización y en un futuro laboral.